doy la bienvenida a esta clase de economía sobre la frontera de posibilidades de producción. A diferencia del diagrama del flujo circular, la mayoría de los modelos en economía se construyen utilizando herramientas matemáticas. Ahora vamos a estudiar el más simple de ellos, el modelo de la frontera de posibilidades de producción, el cual ilustra algunas ideas económicas básicas. El contenido de la clase de hoy es la frontera de posibilidades de producción. Y podemos ver a la derecha de la pantalla un gráfico sobre la frontera de posibilidades de producción. En la realidad, la economía produce una cantidad importante de bienes y servicios. Pero supongamos que una economía produce solo dos bienes, automóviles y computadores. Juntas, la industria automotriz y la industria de la computación utilizan todos los factores de la producción que la economía tiene. La frontera de posibilidades de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción, o sea, en este caso, automóviles y computadores. Que la economía está en posibilidades de producir, dado los factores de la producción de que dispone y utilizando la tecnología que existe para así convertirlos en productos. Si observamos la figura de la derecha, podemos ver que esta representa la frontera de posibilidades de producción. Si la economía destina todos sus recursos a fabricar automóviles y produce 1000 unidades de automóviles, que es lo que podemos ver en el eje de las X, que es donde sale la cantidad de automóviles producidos, nos vamos a dar cuenta que producirá 0 computadores. Si por el contrario se usan todos los recursos de la economía para producir 3000 computadores, tal como se ve en el eje Y, se producirán 0 automóviles. Estos dos extremos de la frontera de posibilidades de producción representan las posibilidades extremas. Es mucho más probable que la economía divida sus recursos entre las dos industrias y produzca algunos automóviles y algunos computadores. Si por ejemplo se producen 600 automóviles tal como vemos en la pantalla y 2200 computadores, estamos en el punto A de la gráfica. Ahora supongamos que quitamos algunos factores de la producción de la industria de la computación y los movemos a la industria automotriz. Con este cambio podrán producirse 700 computadores y 700 automóviles, y 2000 computadores, lo que se representa en la gráfica como el punto B. Debido a que los recursos son escasos, no todas las combinaciones son viables. Por ejemplo, sin importar cómo se distribuyan los recursos entre las industrias, la economía no puede producir la cantidad de automóviles y computadores que el punto C representa. Dada la tecnología disponible para fabricar automóviles y computadores, la economía no tiene suficientes factores de la producción para sostener ese nivel de producción. Con los recursos que tiene la economía, solo pueden producirse cualquier punto que esté dentro o sobre la línea de la frontera de posibilidades, pero no puede producirse ningún punto que esté fuera de ella. Se dice que un resultado es eficiente si la economía obtiene el mayor provecho posible de los recursos de que dispone. Los puntos que están sobre la línea de la frontera de posibilidades, que en este caso son los puntos E, B, A y F, son los que representan niveles eficientes de producción y no aquellos que se encuentran dentro de la frontera, como por ejemplo el punto D. Si la economía está produciendo lo correspondiente al punto A, no hay posibilidades de producir más de un bien sin que se produzca menos de otro. El punto D, por ejemplo, que es el que vemos dentro de la frontera, representa un resultado ineficiente, ya que por alguna razón, quizás por el desempleo generalizado, la economía está produciendo menos de lo que podría producir si utilizara todos los recursos de que dispone. Se están produciendo solamente 300 automóviles y 1000 computadores.
Pero si la economía elimina la causa de la ineficiencia, se puede aumentar la producción de ambos bienes. Supongamos, por ejemplo, que la economía logra moverse del punto D al punto A y que la producción de automóviles aumenta de 300 a 600 y de computadores de 1000 a 2200. Recordemos que uno de los 10 principios de la economía que ya estudiamos en alguna clase anterior dice que las personas se enfrentan disyuntivas. La frontera de posibilidades de producción muestra una de las disyuntivas que la sociedad enfrenta. Una vez que se han alcanzado los puntos de eficiencia en la frontera, la única manera de aumentar la cantidad de un bien es si se reduce la cantidad del otro. Cuando la economía se mueve, por ejemplo, del punto A al punto B, la sociedad produce 100 automóviles más, o sea, de 600 a 700. Pero para hacerlo, deja de producir 200 computadores, o sea, baja de 2200 a 2000. En esta disyuntiva ayuda a entender otro de los 10 principios de la economía que también estudiamos hace unas clases atrás. Y este concepto es el costo de oportunidad. Es decir, el costo de aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. La frontera de posibilidades de producción muestra el costo de oportunidad de un bien medido en términos de otro bien. Cuando la economía se traslada, por ejemplo, del punto A al punto B, se sacrifican 200 computadores con el objeto de producir 100 automóviles adicionales. Esto es, el punto A indica que el costo de oportunidad de 100 automóviles son 200 computadores. Dicho de otra manera, el costo de oportunidad de cada automóvil son 2 computadores. Observemos que el costo de oportunidad de un automóvil corresponde a la pendiente de la curva de la frontera de posibilidades de producción. Recordemos que en alguna de las clases pasadas también estudiamos el concepto de pendiente. Si no lo recuerdan, en mi canal académico también hay videos al respecto. En esta economía, el costo de oportunidad de los automóviles en términos de computadores no es constante y depende de cuántos automóviles y computadores está produciendo la economía. Esto se refleja en la forma cóncava que tiene la frontera de posibilidades de producción. El costo de oportunidad de un automóvil llega a su máximo cuando la economía está produciendo muchos automóviles y pocos computadores. Esto se representa en el punto E. Por lo tanto, aquí observamos que el costo de oportunidad de un automóvil llega a su máximo cuando estamos en este punto, en donde la curva es más pronunciada. Por otro lado, todo lo contrario, nos vamos al punto F en este caso, cuando la economía está produciendo menos automóviles y muchos computadores, como sucede en este punto, en el F, la curva se hace más plana y el costo de oportunidad de producir un automóvil es menor. Los economistas consideran que la frontera de posibilidades de producción tiene siempre una forma cóncava. Cuando la economía está usando la mayoría de sus recursos para producir computadores, como en el punto F en este caso, los recursos que por sus capacidades y características deberían destinarse a producir automóviles, como los trabajadores capacitados de la industria automotriz, se destinan a la producción de computadores. Debido al hecho de que en general este tipo de trabajadores no es muy eficiente para fabricar computadores, la economía no va a perder gran cantidad de producción de computadores si incrementa la producción de automóviles en una unidad. Aquí el costo de oportunidad del automóvil en términos de computadores es pequeño y la curva de frontera de posibilidades de producción es casi plana. Por el contrario, cuando la economía está usando la mayor parte de sus recursos para fabricar automóviles, como sucede en el caso del punto E, los recursos que son mejores para producir automóviles se destinan a esa tarea. En este punto, producir un automóvil adicional significa destinar a alguno de los mejores técnicos en computación a fabricar automóviles.
Como resultado, producir un automóvil adicional implica una pérdida considerable en la producción de computadores. El costo de oportunidad de producir un automóvil es alto y por lo tanto la curva de frontera de posibilidades de producción es muy pronunciada. Pasemos al siguiente gráfico y aquí observamos un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Gráficamente se observa que pasamos de la curva de color azul a la curva de color rojo. La frontera de posibilidades de producción muestra la disyuntiva que existe en la producción de diferentes bienes en un momento determinado. Sin embargo, esta disyuntiva puede variar en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que un avance tecnológico en la industria de la computación aumenta el número de computadores que un trabajador puede producir por semana. Esto incrementa el conjunto de oportunidades de la sociedad. Por cada número de automóviles, la economía puede producir más computadores. De este modo, si la economía no produce ningún computador, puede seguir produciendo 1000 automóviles. Lo que significa que uno de los extremos de la frontera se queda igual, pero el resto de la curva de frontera de posibilidades se desplaza hacia arriba. Entonces aquí podemos observar que por cada 1000 automóviles, que es el máximo, no puedo construir computadores. Ahora, en este gráfico podemos ilustrar el crecimiento económico. La sociedad desplaza la producción de un punto de la vieja frontera, que era la de color azul, a un punto de la nueva frontera, que es la de color rojo. Y el punto al que se desplaza depende de las preferencias que se tenga. Por ejemplo, si la sociedad se desplaza del punto A al punto G, va a disfrutar de más computadores, o sea, 2300 en vez de 2200, y más automóviles, o sea, 650 en lugar de 600. La frontera de posibilidades de producción simplifica una economía compleja para evidenciar algunas ideas básicas, pero con mucho significado. Escasez, eficiencia, disyuntivas, costos de oportunidad y crecimiento económico. Conforme se avance en el estudio de la economía, estas ideas asumirán diferentes variaciones. La frontera de posibilidades de producción muestra una manera simple de pensar en estos conceptos. Muchas gracias.